Pónganos en las manos del Eterno. Shalom a todos de Nueva York. Hermano Jaime, Amén, diga. no escuché lo que me dijo porque como que se atravesó una voz por ahí. Que haga una oración para dar inicio, mi hermano. Pero algo me dijo más, algo. Que No, orara no sé que por le damos la quién. bienvenida a los que nos están visitando hoy este día. Oh, amén, amén, amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias le damos, mi Dios, por su bondad, su misericordia y su poder. Este es Gracias, el mi Dios, día porque que hizo usted es Jehová. grande, mi Dios, maravilloso. Estaremos Padre, muchas contentos y gracias por la alegres. oportunidad que nos da de estar reunidos en este lugar. Gracias por Levi. Señor, yo le pido por aquellos que por primera vez se han de conectar, mi Que su Dios, y por aquellos que han de misericordia estar viendo el video, Señor, para que usted los bendiga, para que usted les dé entendimiento, Señor, para que usted les dé sabiduría, Señor de los cielos, y venga a glorificarse de una manera gloriosa, Padre. Bendiga la vida de nuestro hermano, Señor, quien va a dar la enseñanza, Señor, nuestro hermano Jaime, Señor, úsalo en tus manos. Úsalo para gloria y honra de tu nombre, Padre, y que cada uno podamos entender que tu roja cobre nos ilumine, mi Señor. Padre, quite todo oído incircunciso, Señor, y ponga un oído ungido, Padre Santo, con el poder de su Ruach HaKodesh, para poder entender y comprender, Padre Santo, su palabra, su Torah, mi Señor. Le damos gracias en esta hora, Señor de los cielos, esperando en su misericordia. Le damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén, mis hermanos. Pues esta es nuestra eh, información, ¿verdad? De nuestro canal. Aquí tenemos las enseñanzas aquí en Zoom y pues ahí tenemos, ¿verdad? Nuestros hermanos que se conectan, ¿verdad? Tenemos la reunión todos los Shabbats, todos los sábados, los martes y los jueves. Entonces, vamos a entrar directamente a nuestra enseñanza de hoy. Y se trata de esto. ¿Es bueno guardar la ley de Dios? Es una pregunta. ¿Es bueno guardar la ley de Dios? Ya ustedes dirán, ¿verdad? Si sí o no. Contéstenme si sí o no. ¿Es bueno guardar la ley de Dios? Amén, amén. amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. ¿Alguien que diga que no? Bueno, qué bueno que nadie dijo no. La palabra ley es la que conocimos en otro tiempo como Pentateuco, la ley de Moisés, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? No está cambiando la hoja, mano. ¿Ya? ¿Ahora sí cambió? No, todavía no. Ok, vamos a comenzar de nuevo. A ver, vamos a ver. Aquí, aquí y aquí. Ahora sí, hermano. Amén, amén. Ok. La pregunta era que si es bueno guardar la ley de Dios y ustedes todos dijeron amén. Esperé un momento para ver si alguien decía que no, pero nadie dijo nada. Entonces la palabra ley es la que conocemos o conocimos en otro tiempo como Pentateuco, la ley de Moisés, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, algo muy interesante. Esta palabra ley o Pentateuco en hebreo es Torah, la Torah. Amén. Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. La riqueza que se encuentra al escudriñar en su lenguaje original hebreo te lleva a la raíz del verdadero significado y a su gran importancia que tiene. En sí, la palabra Torah es lanzar y colocar, tirar al blanco, no solo tirar por tirar. Entonces la Torah son las instrucciones para dar dirección correcta a la humanidad, pero muchos la ignoran y por lo tanto se extravían del verdadero propósito de Dios, Elohim.
Por ejemplo, en ocasiones ignoramos el instructivo de algún aparato que compramos, pero el instructivo de vida, que es la Torah, no debemos ignorarlo, mi hermano. No debemos ignorar el instructivo de vida, que es la Torah, y es para que nosotros nos dirijamos en una dirección correcta, ¿sí? Entonces, vemos aquí, hermanos, en esta enseñanza voy a usar la palabra ley, sabiendo de antemano que nos referimos a su divina Torah. Amén. Tenemos gente que nos está acompañando hoy y les quiero decir que la Torah es lo que usted había conocido como ley, como Pentateuco. Al oír ley, al oír la palabra ley, pues rápido nuestra mentecita se va a los policías, la ley, los policías, la autoridad. Pero aquí ley en la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Elohim, en hebreos es Torah. Y ya explicamos qué significa Torah. La Torah significa dirección, instrucción. Amén. Entonces, las escrituras, o sea, las escrituras en hebreo es Tanakh. Tanakh se refiere a los tres primeros rollos que vienen siendo la Torá. O sea, la Torá es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esa es la Torá. Y luego tenemos los profetas, que vienen siendo los profetas Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas. Y los escritos vienen siendo los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Estas son las escrituras, el Tanakh, el Antiguo Testamento, ley, profetas y escritos. Amén. Son tres rollos que nosotros en tiempo atrás conocimos en el cristianismo como ley, como profetas mayores y menores y escritos. Amén. No sé, parece que la hermana Pati quería decir algo. No, ok. Entonces aquí vamos a ver una cosa muy interesante, mis hermanos. Miren, aquí vamos a ver algo bien interesante. La ley, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, estos son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, de allí, de Deuteronomios, le sigue el primer libro de los profetas, que es Josué. Y hay un texto muy conocido en Josué, capítulo 1, verso 8, que nosotros como evangélicos siempre lo recitábamos. Lo recitábamos sin saber a lo que se refería. Y ahorita les voy a hacer una pregunta. Ya que les dije todo esto que les acabo de decir, quisiera que alguien me dijera cuál es la ley, a qué se refiere cuando decimos la ley de Dios. A ver, alguien valiente que me diga a qué se refiere, qué es ley de Dios. La Amén. instrucción de la Torah, mi hermano. La instrucción Amén, de la amén. Torah, ok, pero dígame en dónde se encuentra la instrucción de la Torah. En los primeros 5 libros, empezando desde Éxodo hasta Devarim, hasta Deuteronomio. Ok, Fue lo que se dio en el monte Sinaí. ok, todo lo que es en Génesis es el principio, el inicio, pero de Éxodo para adelante es la ley de Elohim, la ley de Dios. Ahora, estos eran los únicos libros que existían, el rollo de la Torá, el rollo de la ley.
la instrucción. Después vinieron el primer profeta, Josué, Josué 1:8. Quisiera que alguien le diera lectura a Josué 1:8. Con la mente, ocupe su mente, hermano. No, usted no tiene más Biblia que los 5 primeros libros y el único libro de Josué. Usted no hay Jueces, no hay Primera de Samuel, no hay Primera y Segunda de Reyes, no hay Isaías, no hay Jeremías, no hay Ezequiel, no hay nada de eso, no hay Oseas, Joel, Amós, Abdías, nada de eso hay. Solamente el libro de Josué y los 5 primeros libros de la Torá, de la ley. Amén, amén. Josué, Amén, hermano. léame Josué 1:8, por favor. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él. Todo lo que está en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Ok. Entonces, muchas de las veces leíamos este texto y pensábamos que toda la Biblia guarda todo lo que está escrito en la Biblia y te irá bien. No es así. Todo lo que estaba escrito en los primeros 5 libros de la Torá, a eso se refiere Josué. Josué no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Josué se refiere a los primeros 5 libros de la ley de Elohim. Amén. No sé si el hermano Joe tiene otra versión ahí que me pueda leer. Prenda su micrófono, hermano Joe, y léame otra versión. Como dice Josué 1:8. Gracias, hermano Eduardo. Amén, amén. Y a ver si lo tiene marcado, hermano Joe. Acuérdense que Josué está despuesito de Deuteronomio. Prende el micrófono para oírlo. Aplánele el micrófono. Ahí está ya. Ahora Sí, sí, léalo por favor, hermano Joe. el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Sí, mi hermano. Yo tengo la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Esa mera, léanos. La Biblia de las Américas, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermano, la única forma de que usted tenga éxito y que le vaya bien en la vida es que haga todo lo que está escrito en el libro de la ley. No en toda la Biblia, nomás en el libro de la ley. Para que todo le salga bien, usted tiene que hacer todo lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Hasta ahí. Ahora, si quiere más bendiciones, pues haga todo lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan también. Pero primero, hermano, para que te vaya bien, haga todo lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Josué lo está diciendo, ¿sí? Tendrás éxito si lo Para, guardes y medites. amén, y mediten eso, hermano. Cuando nos dicen en las iglesias, cuando nos dicen que aceptas a Cristo y que te metas a la religión, y luego usted les pregunta, ¿y de dónde empiezo a leer la Biblia? Y le dicen, empieza en Mateo, empieza en Juan. Y Juan dice, en Juan 1:1 dice, en el principio. Oh, entonces te está diciendo yo, ¿qué estás haciendo aquí en Juan? Vete al principio, vete a Génesis. En el Amén. principio. Entonces, cuando usted va a leer un libro, usted lo lee desde el principio para que lo entienda, porque si lo empieza de la mitad para adelante no va a entender nada, hermano. Amén. Entonces, Amén. vamos a seguir aquí, vamos a seguir acá.
el apóstol Pablo, Shaul, habla de diferentes tipos de leyes. Y es ahí donde la confusión, es ahí donde está la confusión, porque no siempre se refiere a la ley del Creador, la ley de Yud-Hei Vav-Hei, la ley de Dios, la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte, la ley de la fe, la ley del espíritu de vida y la ley de justicia. Pablo habla de 7 diferentes tipos de leyes. Entonces vamos a entender qué es lo que está diciendo Pablo en cada uno de sus cartas donde él expresa acerca de la ley. Debemos tomar muy en serio las palabras que Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? Que los escritos del apóstol Pablo no eran fácil de entender y por lo tanto el que era indocto las torcía. Eso está en 2 de Pedro 3:16. ¿Qué quiere decir endocto? Indocto, una persona que no tiene estudio, una persona que no tiene entendimiento, una persona que saca todo de contexto, una persona que lee nomás de corrido y no mira los puntos ni las comas ni se detiene para entender lo que está leyendo. En otras palabras, no tiene iluminación para el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, amén. No tiene eso mismo, no tiene la iluminación. Amén. Entonces, ¿es bueno guardar la ley de Dios? La pregunta. Y todos me dijeron amén. Amén. Amén, amén. Sí. Amén. ¿Es ella la que nos muestra el pecado? A ver, lea Romanos 7:7. Alguien lea Romanos 7:7 y alguien lea Primera de Juan 3:4. Yo leo Romanos 7:7. Amén, hermana Marta. Adelante. Entonces, ¿qué diremos que la Torah es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah que dice no codicia. Ay, entonces aquí Pablo sí está hablando de la Torá, de la ley de Elohim. Ahora vamos a Primera de Juan 3:4. La leo yo, pastor. Shalom. Amén, hermano Luigi. Adelante. Dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Amén. ¿Ha escuchado usted por ahí que alguien diga, no, es que eso es de la ley, eso es de la Torá, eso es de la ley de Moisés? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Lo ha escuchado usted algunas veces? Hermano, Diga. mi primer año del colegio, un hermano le dijo al instructor, al pastor, dijo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe lo que le dijo el pastor? ¿Qué le dijo, hermano? ¿Por qué pues te dieron un tícate? Eso, entiéndalo. ¿Por qué te dieron un tícate? Y mire, y mi hermano es nuevo en esto. Mi hermano Joe es nuevecito en esto de la Torá, pero él tiene varios títulos ahí guardados que él fue al colegio bíblico, hermanos. Y gloria al Eterno, porque mi hermano está aquí con nosotros y está entendiendo esto fácilmente, porque ahorita vamos a meternos un poquito más hondo, hermano. Usted me dice cuando ya no pueda nadar. Cuando ya no pueda nadar, me dice. Hermano, este argumento también está basado en Juan 1:17. Léalo, hermano. Dice Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Todo esto va conectado con esto que estamos hablando y ahorita vamos a entrar en detalles.
El que le dieron el ticket, hermano Joe, quedó bajo la ley. Porque los que están bajo la ley son los que están presos, los que están encerrados, los que están en la cárcel, esos sí están bajo la ley. Amén. Porque quebraron la ley y están bajo la ley. Pero los que obedecemos los mandamientos no estamos bajo la ley. El que obedece mandamientos está bajo la gracia del Todopoderoso, en libertad. Es bueno guardar la ley de Dios. Es bueno guardar la ley de Elohim, hermanos. El pueblo de Israel fue rebelde ante Elohim y dijeron, ¿qué provecho tiene guardar la ley de Dios? Léalo en Malaquías, por favor. Malaquías 3, del 13 al 14. Alguien, por favor. Alguien que nos pueda leer Malaquías 3, 13 y 14. Amén, amén. Amén, hermano Israel. Ustedes han hablado palabras duras contra mí, dijo Yahweh, pero preguntan, ¿qué hemos estado diciendo entre nosotros contra ti? Ustedes han dicho, es inútil servir a Elohim, que hemos ganado con guardar su mandamiento y andar con tanto respeto de Yahweh de los ejércitos. Fíjese lo que dijeron. Fíjese lo que dijeron. ¿De qué sirve guardar tu ley? Wow, qué tremendo, ¿no? Lo que el pueblo está diciendo, hermanos. Ahora, vamos a ver qué provecho tiene guardar la ley de Elohim. Vamos a ver esto. ¿Qué provecho tiene guardar la ley de Elohim? En el Salmo 1, vea el Salmo 1, versos del 1 al 3. Amén, hermano. Por ahí alguien que me lo lea rápido. Isauro. Amén. Amén, hermano Ricardo, léalo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yud-Hei Vah-Hei está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, aleluya. ¿Será como que, hermano? Siga leyendo. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. El salmista David aquí está hablando de lo mismo que estaba hablando Josué, del que guarda, el que guarda mi ley. Y luego alguien, a ver, hermano, ya que está ahí, hermano, el verso del 4 al 6. Habla de lo que guarda la ley de Adonai. De 4 al 6 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yud-Hei Vah-Hei conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow. Amén. Hay diferencia, hermano. Hay diferente fin. Fíjese, hay una diferente finalidad para el que guarda la ley y para el que no la guarda. Así es. El que guarda la ley prosperará y el que no la guarda perecerá. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, aunque no diga amén, es Amén, de amén, todas amén. maneras. Aleluya, aleluya. Amén, hermano. Entonces, aquí vamos a entrar en un poquito más tremendo el terreno, ¿ok? El Salmo, vamos examinando el Salmo 119, el verso 1, el verso 18, el verso 34, el verso 44 y 45, el verso 92, el verso 97, el verso 142 y el verso 165. A ver, abran sus Biblias en el Salmo 119 y léanme el primer verso. Yo leo el 1. Usted lee el 1. Bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh.
El 18. ¿Quién va a leer el 18? Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torah. Wow. El 34. Shalom, pastor, yo leo. Amén. El 34. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Wow. El 44 y 45. Siempre obedeceré tu Torah para siempre jamás. Andaré con libertad porque ha buscado tus preceptos. 92. El 92. Si tu Torah no hubiera sido mi meditación, hubiera perecido en mi aflicción. Amén. El 97. Yo lo leo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Wow. El 142. Tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera. Y el 165. Yo la leo. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Wow, qué poderoso. A ver quién tiene Gracias. Malaquías 4:4. Malaquías 4:4. Acuérdese de la Torah de mi servidor Moshe, a quien le encargué en poner leyes y reglas para todo Israel. Amén. Entonces, ya vieron ustedes que en esto que acabamos de leer, ustedes lo leyeron, en todos estos versos que acabamos de leer, está establecido que es bueno guardar la ley, guardar los 10 mandamientos, guardar los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Rey de Reyes. La Torá está vigente, mi hermano. La Torá no ha pasado de moda. No es antigua ni moderna. Es eterna. La ley de Adonai es perfecta. ¿Qué hace la ley? Vamos a ver qué hace la ley, hermanos, en el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso Amén. 7. ¿Qué es lo que hace la ley? Amén. Dice, la ley de Yud-Hei Vah-Hei es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yud-Hei Vah-Hei es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Wow. Hermano, aquí hay dos cosas muy interesantes. La Torá o la ley es perfecta. Amén. Es perfecta, o sea que no hay nada malo en la Torá, en la ley. En la ley no hay nada malo y por lo tanto convierte el alma. Y otra cosa muy importante, hace sabio al sencillo. Amén. Aquí hay pura gente sencilla, hermanos. Amén, amén. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo de la ley de Elohim, hermanos? Vamos a ver qué pensaba el apóstol Pablo de la ley de Elohim en Romanos 7:12. Y estos versos de Romanos 7 le gustan mucho a la hermana Marta. Romanos 7:12. Amén, amén. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Wow. Amén. Wow. A ver, otro que me lo lea en otra Biblia, porque quiero que esto recalque, que esto haga eco, que esto suene, Amén. que suene. Amén. Amén. Yo lo voy De a manera leer que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Wow. Léalo tú, hermano Isauro. Yo lo voy a leer en la de interlineal griego. Amén. Léelo, hermano, por favor. Romanos 7:12.
Déjame buscarlo. Romanos 7:12. Aquí dice, de modo, la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Amén. Amén. En la Kadosh En la Kadosh, léelo, hermano. dice, así que la Torá es Kadosh. Eso es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Wow. Hermano, aquí estamos verificando y escudriñando que la ley es buena. La ley no es mala. Aquí tengo unas preguntas. ¿Estar bajo la ley es maldición? ¿Estar bajo la ley es maldición? ¿Qué quiere decir, No. ¿qué quiere decir Gálatas 3:10? Vamos a ver esta primera pregunta nada más. Déjeme hacer algo aquí rapidito, a ver si puedo. Quisiera contestar algo, hermano Jaime, rapidito. Amén, dilo. Hace rato usted explicaba que Pablo hablaba de 7 tipos de leyes. Entonces, la pregunta es, si estar bajo la ley es maldición, si estamos bajo la ley del pecado, sí es maldición. Pero si estamos bajo la ley de Abba, no es maldición, sino es una delicia, es un deleite. Amén, amén. Ahí quiero llegar, pero léame por favor Gálatas 3:10, porque ahí es donde está el asunto que usted acaba de decir. Amén. Amén. A ver, léalo. Aquí dice Gálatas 3:10, porque todos los que se basan en las obras legales están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Oh, ¿ya entendieron, hermanos? Amén, amén. Entonces, el que obedece la ley está bajo maldición. El que está bajo la ley o el que está en desobediencia a la ley está bajo maldición. Esto se refiere a la ley del pecado, hermano. Sí, hermano, a la ley la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Quebrantar los mandamientos. ¿De qué manera puede usted entrar en pecado solamente quebrantando los mandamientos? ¿Sí? La ley del pecado. La siguiente pregunta, vamos a ver. Bueno, espérame, déjeme antes de descubrir la pregunta, vamos a ver aquí. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de estar bajo la ley de la maldición? ¿Es maldición? Hermano, Diga. yo no me acuerdo tal la escritura, pero Pablo dice que la ley nos enseña qué tan pecadores somos. Amén. Parece que eso lo acaba de leer la hermana Marta. Ok. O Sí, la ley pone la luz en nuestro pecado, nos hace conscientes de pecado. Amén, amén. Yo puedo hacer una Sí, hermano. observación. Sí, hermano. Por ejemplo, en Romanos 7:13, después de haber leído el versículo 12, donde dice que la Torá es Kadosh, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno, ¿verdad? En la 13 continúa, dice, entonces, dice Pablo, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Es una pregunta que se hace él. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno. ¿Cuál es lo bueno? La Torá. Para que el pecado fuera claramente expuesto, ¿no? Como pecado, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento de Yahweh, ¿verdad? Que es Kadosh, pudiera ser reconocido como pecaminosidad sin medida.
en Amén. nosotros. ¿Dónde está leyendo? Disculpe, mi hermano. Romanos 7:13. Ah, gracias. Y continúo, ¿no? Dice 14. Pues sabemos que la Torá es del Ruaj, no nuestra, pero en que en mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. En el 15 dice, yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torá es buena, ¿no? Y sabemos por qué, porque si la Torá no dijera no matarás y tú matas, sabes que estás cometiendo pecado. Amén. En el 17 dice, de manera que ya no es el verdadero yo. Y aquí es donde viene la clave. Haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Él sabe eso, Pablo sabe eso. ¿Era salvo Pablo? Sí, porque él está hablando después de ser salvo. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Habla de una vieja naturaleza. Dice, yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero, en vez del mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por eso la Escritura dice que la carne, la vieja naturaleza, no heredará el cielo, no heredará el reino de los cielos, porque lo corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Amén. Pero por medio de la fe hemos recibido el Ruaj para que nos ayude a caminar en la Torá, ¿verdad? Y por los méritos de Yeshua, no por nosotros. Sí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torá perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Y hay algo que el Señor Yeshua decía, separados de mí, nada podéis hacer. Wow. Al haber recibido la Torá, a través del Ruaj, tenemos que andar con el Ruaj para no pecar. Por eso él dice, el que anda con él no peca. Pero el que no anda con él, desgraciadamente por esta naturaleza pecaminosa que todavía no se ha vestido de incorrupción, va a pecar. Por eso que el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer, no podéis producir fruto, no podéis hacer nada. Entonces Pablo continúa, dice, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente. Y ahí está la clave, porque cuando uno tiene el Espíritu te habla a través de la mente para que no hagas lo que te pide la carne, sino que puedas batallar contra ella, rechazarla, en otras palabras. Dice, en mi mente, y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Pero acá viene donde él nos declara, ¿no? ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, dice él, con mi mente soy esclavo de la Torá, porque me deleito en ella, de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá del pecado. Entonces dice, así pues ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach, los que no están apartados de él. Amén. Cuando él dice, apartados de mí no podéis hacer nada. Entonces, si estamos con Yeshua, él es quien nos va a ayudar con su Ruach a caminar, a guardar los mandamientos de Elohim para no pecar. Amén. Amén, amén, así Eso es todo lo que quería. Amén, Pastor, es que el problema con la ley no es la ley, el problema con la ley es nuestro pecado. Amén, hermana, nuestro yo, nosotros mismos. Sí, el apóstol Pablo está hablando del conflicto que tiene, que cada uno de nosotros tenemos con el deseo pecaminoso y la obediencia a la Torá. Y él dice que ese conflicto sigue en nosotros, por eso tenemos que batallar y mantener la obediencia a la Torá, porque si no, vamos a estar perdidos. Shalom. Hasta recibir la promesa, que es esa.
Pues la promesa va a ser recibida cuando dos cosas pasen. Viene Mashiach o nosotros nos morimos. Amén. Y si morimos en Yeshua, llegamos a esa perfección. Amén. Yo hago la pregunta y ustedes la contestan, ¿ok? ¿La ley está abolida? No. Mateo 5, 17 al 20, por favor. Va a haber explicación. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, él no vino para abolir la ley o él no vino para quitarla, anularla. Él vino para cumplirla. Amén. Hermano, La pregunta es, hermano Alberto, ¿por qué la ley no está abolida? bueno, mire, hermano, cuando hablamos de la Torá, no estamos hablando únicamente del término ley de Dios, sino que la Torá es una instrucción, o sea, es instrucción. Esa instrucción, hermano, es la que hay en la carne, en la vida pecaminosa. Es una ley, es una Torá. Todo mundo tiene una Torá, porque la Torá es una instrucción, es una regla. La mujer tiene una Torá en su casa, esa regla hacia los hijos, hacia ella misma. Nosotros tenemos una Torá de reglas, de ordenanza que hemos aprendido en el mundo secular. Pero cuando hablamos de la Torá de Elohim, estamos hablando de una ley de las cuales Juan capítulo 1, el verso 17, porque dice la palabra allí en Juan 1, verso 17, dice que la ley, dice, pues la ley por medio de Moshe fue dada. Entonces, a él le fue entregado la Torá, a Moshe. Y esa Torá, esa ley, la impartió al pueblo de Israel. Es una instrucción de los cuales debía de regir la vida de cada israelita. Y esa Torá que ha venido trascendiendo de siglos tras siglos hasta llegar a nosotros. Nosotros conocemos la Torá de Adonai dada a Moshe y la que Moshe le dio a su pueblo de Israel y de las cuales nosotros estamos aprendiendo. Pero dice la palabra en el mismo verso 17, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Masías o de Jesucristo. Vino por él, por medio de la gracia. Entonces, y la verdad. En esto nosotros podemos entender que mientras nosotros no estemos bajo esa Torá de Dios, de Adonai, hermanos, nunca seremos librados de la Torá del pecado, de la ley del pecado. Siempre estamos sujetos a la ley del pecado, porque la ley de Adonai no está totalmente en nuestra vida. Y aunque como menciona Pablo, dice que el apóstol Pablo dice en el verso 21 de Romanos 3, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Yahshua Mashiach o en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, esta ley
de los cuales está hablando el apóstol Pablo cuando mencionaba el hermano de la ley, de la sujeción que humanamente no podemos desprendernos, porque mientras estemos en la carne, estamos sujetos bajo esa ley del pecado. Pues por eso que nuestra carne tiene que luchar, nosotros tenemos que permanecer en la Torah de Elohim para que esta Torah del pecado, hermanos, sea aplastada. Por eso el apóstol Pablo también dice, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua o en Jesús. Porque las cosas, es ahí donde dice, las cosas viejas pasaron, es decir, la práctica de la Torah, de la ley del pecado, han pasado. Ahora empiezan a ser todo nuevo en nuestra vida. Esa es la lucha del creyente, hermano. Shalom, Amén. hermano. Amén, Yo hermano. quería añadir, perdón, pastor, yo quería añadir una cosita más. Diga, hermano. Mire, en Mateo 5:20 dice, Yeshua hablando, ¿no? Dice, porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando Yeshua hizo señales, verdad? Y le preguntaban al maestro, ¿por qué tenemos que creerte a ti? Nosotros somos hijos de Moisés, ¿verdad? Y él decía, alguien mayor que Moisés está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la justicia que está demandando ahí Yeshua? ¿Ellos practicaban la Torá? No, simplemente la daban, pero eran hipócritas. Amén. ¿Verdad? Porque daban la Torá, pero no guardaban lo que decía la Torá. Daban su interpretación de su Torah, no la de Torah. Claro, y tanto así que a sus su misma discípulos, interpretación. claro, tanto así que a sus discípulos le decía, hagan todo lo que ellos predican, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Amén. Amén. Decía eso, ¿verdad? Entonces, la justicia que él está diciendo aquí es que crean en él. Amén. Porque él dijo, si no creen en mí, por lo menos crean las obras que estoy haciendo. Pero ni siquiera eso creían ellos. Viéndolas. Amén. Esa Amén. es la justicia que él está hablando. Por eso dice, a menos que su justicia, nuestra justicia no sea mayor que de los perushim, dice aquí, ¿no? O los ¿cómo se llama? Los saduceos, no vamos a poder entrar al reino. O sea, incrédulos no van a entrar. ¿Por Amén, qué? Porque amén. se necesita hacer las dos cosas, creer y practicar. Amén, amén. Hermano. Ravi, primer libro de Timoteo 1:8 dice, sabemos sin embargo que la Torah es buena si uno la usa legítimamente. Lo que estaban haciendo los fariseos y saduceos, legítimamente por su posición, no por la Torah. Amén. Ellos estaban usando para su beneficio. Amén. Amén. El hermano Alberto mencionó algo que no quiero que la gente se quede con la mente, porque muchas personas piensan así, no, que la ley era para los judíos, era para el pueblo de Israel. Pero hermano Alberto, por favor, léame Levítico 24, verso 22. Y ahí está, hermanos, que la ley no es nomás para los judíos y no nomás para los israelitas. Amén. Levíticos capítulo 24, verso 22, nada más. A ver, léalo en voz alta, hermano, para escucharlo. Amén, hermano. Dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy, dice, se lo leo en la Reina Valera, porque yo soy... Perdón, te oye aquí un micrófono, ya, hermano, léalo, hermano. Voy. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios, o Adonai, vuestro Elohim. Amén. Entonces solamente hay una ley tanto para el extranjero como para el natural, o sea, como para el israelita como para nosotros. Así Amén. es, hermano. En este
Permiso, pastor. Conflicto. A ver, permítame un momentito, hermana Lorena. Diga, hermano, termine, hermano Alberto. En este pasaje, hermano, es lo que interpreta Mateo, que le acabamos de leer, 5:17 al 30, dijo. Al 20. Al 20. Entonces, que la ley no ha sido abolida. Amén. La ley permanece, porque esta ley que está hablando Yahshua o Jesús, esta ley es la ley del pecado. Amén. No fue abolida la ley. No. Entonces, esta ley es la que nos va a llevar a los pies del Mashiach cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que hemos transgredido la Torah. Amén, hermano. Amén. Hermana Lorena, diga. Sí, pastor, hermanos, shalom. Solamente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo, pero hay un versículo que de pronto se necesita una explicación en esta reunión, que es Santiago, un segundito, es Santiago 2:10, ¿Le que puede dice, porque Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda la Torá, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, el problema aquí es que nosotros podemos ser muy obedientes o queramos ser obedientes, pero mientras estemos en un cuerpo que obviamente por herencia es pecaminoso, no vamos a poder cumplir con la Torá. Entonces, en honor a la verdad, yo cumplo con la Torá, pero hay cosas que no puedo cumplir porque una, no tenemos la cultura, dos, porque ha pasado demasiados años como para que recién ahora mismo. A lo que quiero decir es que el Señor, en realidad, Yahshua, cuando vino a enseñar la ley, ¿no? La trajo con amor, con el amor de Adonai, con el amor de Él mismo haber entregado su vida para que nosotros, claro, podamos volver a la verdad, podamos volver a la ley, o sea, yo necesito entender Santiago 2:10. ¿A qué se refiere? Porque nadie en este mundo va a poder cumplir, ni siquiera el mismo judío va a poder cumplir con los mandamientos que nosotros estamos tratando de cumplir. No sé si me dejo entender. Sí, Somos seres hermana. iguales. Amén. Aquí, en la misma palabra nos explica, hermana. La misma palabra dice que los mandamientos, o sea, Elohim no va a dejar algo muy difícil que no puedas cumplir. Ahora también dice la palabra, ¿verdad? Que no necesitamos a alguien que vaya y nos los traiga los mandamientos de allá del cielo o del otro lado del mar para hacerlos. O sea, no hay cosa difícil para cumplir. Los mandamientos solamente se cumplen cuando uno en verdad está enamorado de Yud-Hei Vav-Hei, ya que Yeshua dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, claro que estamos en un cuerpo pecaminoso y estamos tratando y esforzándonos, hermana, y entre más nos enamoramos de Yud-Hei Vav-Hei, entre más usted se enamora de Jesús, entre más usted se enamora de Yeshua, usted va a poder guardar los mandamientos y no va a haber cosa difícil y va a poder aplicar ese verso tan conocido que dice todo lo puedo en Yeshua, me fortalece, Filipenses 4:13. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, mis hermanos. Miren, ¿qué quiere decir el fin de la ley es Cristo? Hermano Jaime, ¿me Dígame, permitiría hablar un poco referente a lo que acaba de hablar la hermana Lorena? Sí, mi hermano, sí, diga. Gracias. Hermana Lorena, shalom. Buenas tardes. Habla Eduardo. Hermana, hermano, bendiciones. Lo que yo puedo entender a mi poco conocimiento y mucho que me ha dado Abba, ¿verdad? Son 613 mandamientos los que se hablan tentativamente, los que se tienen contabilizados, ¿verdad? Porque se dice que son mucho más de esos mandamientos, pero de esos mandamientos muchos son dados hacia los Cohen y muchos son dados hacia la mujer y muchos son dados hacia los hombres y hay muchos mandamientos que son
dados en comunidad. Entonces, creo yo que, como usted dice, difícilmente vamos a poder guardar todos los mandamientos. Claro que no se pueden guardar todos esos, porque tanto usted como es mujer tiene unos mandamientos diferentes a los de un Cohen, a los de un varón, a los de el pueblo común. Entonces, creo que los que tenemos que guardar, a mi opinión personal, son los mandamientos comunitarios que fueron dados hacia todo el pueblo. Cuando habla dice, y habla a los Bene Israel que tienen que hacer esto. Claro, no tenemos la misma cultura que se vive hoy en día en el pueblo de Israel, pero es por eso que tenemos un abogado cuando hacemos un mandamiento, o sea, quebrantamos un mandamiento involuntariamente o por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no vamos a fallar definitivamente, pero Claro. una cosa es fallar involuntariamente y otra cosa es estar bajo las redes del pecado, ¿verdad? Ahí ya sería algo totalmente diferente y creo que ahí ya no aplicaría ese versículo cuando dice que tenemos un abogado. Entonces, no sé si me di a entender, perdón por lo que dije. No, yo lo No, entiendo sí. perfectamente. Muchas gracias por la Amén, explicación. Pastor, un segundo. Los 613 mandamientos están segmentados de diferentes clases, ¿no? O sea, tanto para hombres como para mujeres, para Claro, sacerdotes, como para así es, así personas. es. De Es- hecho, se tienen mandamientos para los Cohen, para los Quanim y para los Cohen. O sea, son mandamientos muy diferentes, no porque sean del mismo linaje. ¿Perdón? Lo que yo podía, perdón, disculpe, solamente para terminar nada más, porque yo soy muy concreta y muy clara y el amor de Dios, solamente Dios sabe el amor que yo le tengo. Y Amén. precisamente lo único que puedo decir es que lo que usted dijo fue muy hermoso cuando dijo que el abogado que es Yahshua, ¿no? Por eso le Amén. digo, es a través del amor, porque si por A o B no cumplimos con un mandamiento, ahí está Yahshua para que nos abogue. Pero el problema es cuando nos enfocamos y nos obsesionamos con el hecho de que tenemos que obedecer todos los mandamientos porque entonces no amamos a Dios. Eso no es No, verdad. Me disculpan si estoy Ujú. cayendo un poquito. Definitivamente, hermana, definitivamente creo que ahí mi opinión personal, creo que ahí dejamos fuera el sacrificio que hizo nuestro Mashiach, ¿verdad? Porque dentro del libro de Levítico se habla de 5 ofrendas. Entonces, ninguna de esas 5 ofrendas te puede quitar el pecado de muerte. Entonces, solamente nuestro Adón fue el que vino a hacer ese sacrificio. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar solamente por los mandamientos y solamente decir que estamos bajo la ley, creo que ahí dejamos fuera la gracia que vino a darnos nuestro Mashiach. Entonces, La fe, creo porque es imposible definitivamente. Por eso nuestro hermanos, hermano Santiago dice, hermanos, la fe sin obras es muerta. hermanos, Amén. hermanos, perdón. ¿Puedo añadir algo, pastor? Perdón, espéreme tantito. Tenemos aquí, hermanos, al inicio de este estudio, les estaba yo diciendo que tenemos 2 invitados que vienen de la iglesia cristiana y, hermanos, se está hablando de 613 mandamientos que nosotros conocemos, No, dice. que sabemos que son 613 mandamientos, ¿verdad? Y pues, hermano, a veces la persona no puede cumplir todavía con los 10 mandamientos y pues ya estamos hablando de 613. Vamos a concentrarnos en los 10 mandamientos, por favor, ¿sí? Para no entrar en un detalle tan con las personas nuevas. ¿Podría Amén. leer unos versículos, pastor? Sí, mi hermano, léalo, por favor. Mire, yo solamente quería leer esto, ¿no? Porque nosotros sabemos quién es Pedro, Juan. Y dice esto, ¿no? Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, número 1, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La Torá está en nosotros. Porque la única verdad es la Torá. Amén. ¿Ok? Si confesamos, pero luego dice, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Cualquiera que sea, siendo creyentes,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el que tiene discernimiento en el espíritu, sabe que ha pecado, viene y le pide perdón a Yahweh y se aparta de ese pecado? Los que tienen el espíritu. Los del mundo no sucede así. Siguen pecando y no saben ni siquiera que están pecando. Lo ven como algo normal y natural. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque todo pecado viene de un corazón malvado. Todos estamos ahí. Si decimos que no hemos pecado, dice así, lo hacemos mentiroso a Él, y su palabra, su Torah, no está en nosotros. Entonces, Pablo agarra y nos dice, hijitos míos, Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿ok? Y si alguno hubiera pecado, ¿ok? Dice, paracletos tenemos ante el Padre, o sea, abogado tenemos ante el Padre, el Señor Yeshua, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, que se arrepienta y venga a Él. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, dice Él, si guardamos sus mandamientos. Entonces ahí no hay ningún tipo de contienda. De esa forma sabemos que lo conocemos porque guardamos sus mandamientos. Muy aparte, si fallamos pecando o no, porque no es por nuestra propia justicia que nosotros somos salvos, sino por la de Yeshua. Y hasta que este cuerpo corruptible no se viste de lo incorruptible, nuestro deber es estar pegados a Yeshua. Amén. Hacer de que el Ruach nos instruya y nos haga obedientes a su Torah para no pecar. Porque la palabra dice, tu palabra es lumbrera en mi camino. ¿Verdad? Amén, hermano. Que tu Torah esté escrita en mi corazón para no pecar contra ti. Es lo que dice la palabra. Amén. Hermano Jaime. Amén, amén. ¿Qué es eso, hermano, que quería? Amén. Tengo una pregunta, hermano Jaime, antes de que entre para la... Mire, yo tengo una duda aquí, en el versículo 19 de San Mateo capítulo 5, donde dice que el que quebrante los mandamientos será pequeño, y el que los haga y los enseñe y los haga será grande. Y la pregunta mía es, ¿los dos van a estar en el reino de los cielos, tanto el que lo quebrante como el que los haga? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque dice ahí que el que quebrante será pequeño en el reino de los cielos. No, espéreme. Entonces, yo digo que eso está mal. Va a estar en el reino de los cielos. Hermano, Ricardo, dice que el que enseñe. Exacto, el que no enseñe, no que quebrante. El que enseñe a no guardar los mandamientos será llamado pequeño. O sea, si yo me la paso en todos los estudios diciéndoles que guarden los mandamientos, enseñándoles los mandamientos, yo voy a ser llamado grande en el reino de los cielos. Pero si yo hago estudios de otros temas, 1000 estudios de 1000 temas, menos de los mandamientos, nunca enseño los mandamientos, entonces voy a ser llamado muy pequeño. Pero como quiera. Bueno, pero yo lo que quiero saber es que si va a estar en el reino de los cielos. Es que ahí vamos a saber cuando llegamos allá. En el cielo. ¿Cómo dice el texto, hermano Ricardo? Léalo para que el mismo texto le va a decir. Pastor, por favor, que cierren los micrófonos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y luego dice, y cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Pero está mencionando tanto al que no los enseñe como al que los enseña, dice, va a estar en el reino de los cielos. Esa es mi pregunta. Muy buena la pregunta. Pues, ¿podría alguien leérmelo en otro versión, por favor? En la Kadosh, ¿qué dice la Kadosh?
¿Quién tiene la versión Kadosh? Le voy a dar una respuesta de mi parte, hermano. Oyendo lo que dice el texto, dice el texto que el que enseña los mandamientos será llamado grande en el reino, y el que no los enseña será llamado pequeño. Ahora, tenemos que ir al hebreo para entender los pequeños y los ¿Le grandes. puedo leer en la Kadosh? Sí, por favor, hermano. Mire qué diferente, ¿eh? Por eso hay que leer varias Biblias. Dice, en la Kadosh dice, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot o mandamientos y enseña así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe también al mismo tiempo será llamado grande en el reino de Yahweh. No está hablando de entrar al reino, está hablando de que en el reino va a ser llamado grande y va a ser llamado pequeño. Pero no está hablando de entrar. ¿Correcto? Amén, amén. Léalo de nuevo, por favor, para ver si allí habla de que van a entrar. Dice, de manera, es que hay un verso anterior, ¿no? Dice, sí, en verdad, dice, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo tenga que suceder, o suceda, ¿no? Entonces, hasta que pase. ¿Ha pasado? No, todavía vivimos aquí. Entonces, continuamos con el versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbos, como por ejemplo, ¿cuál es el problema hoy en día? No, el Shabbat era para los judíos, ya no es para nosotros, porque Cristo murió y ya Él es nuestro Shabbat, y guardan el domingo. Lo siento, pero eso es lo que dice aquí. Amén. Cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, es el cuarto mandamiento. Y el Señor dice, acuérdate de guardar el Shabbat. Y enseña así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así también enseñe, será llamado grande. Esa es la diferencia. Ok, entonces ninguno está hablando de que entran en el reino, simplemente que van a ser llamados pequeños y grandes. Ya llegaron. La entrada al reino depende de que si los guardaste o no los guardaste. ¿Sí? O de lo que diga el Rey de Reyes. A ver, la siguiente pregunta, hermanos, porque ya, ¿qué quiere decir el fin de la ley es Cristo? Miren, estas dos preguntas las voy a dirigir directamente. ¿Qué quiere decir el fin de la ley es Cristo, hermano Eduardo? Y la otra pregunta se la voy a dirigir al hermano Luigi. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice el apóstol con esto? ¿No puedo responder yo sobre el fin de Yeshua? Sí, pero espérame tantito. Ahorita que el hermano Eduardo dé la explicación. Y ahorita usted puede argumentar ahí. ¿Ok? Hermano Eduardo. Déjeme leer el contexto, mi hermano. Ahorita se lo contesto. ¿Qué quiere decir el fin de la ley es Cristo? Por favor. Sí, hermano, voy a leer el contexto del Romanos 10. Adelante. Hermano Lorena, ¿quiere dar su explicación en lo que yo leo el contexto? Bueno, más que una explicación, es algo que yo aprendí y que me hace sentido en el espíritu. El fin de la ley, como todo el mundo piensa que el fin es algo que termina, ¿no? Lo que yo le explico a las personas que no conocen, digamos, mucho, que tampoco es que yo sepa mucho, pero el fin es sencillamente de finalidad,
del término de cumplir con algo, ¿no? O sea, el fin de Yeshua era entregar su vida por nosotros, no de que el fin de él era su fin y que empezaba la ley o la ley, ¿no? El fin de él era cumplir con la Torá, pero recalco en el amor, y cuando hay amor es más flexible todo. Shalom. Adelante, hermano Eduardo. Hermano Eduardo. Hermano Eduardo, prenda su micrófono, lo tiene apagado. Lo siento, mi hermano, permítame, estaba terminando de leer, permítame. Sí, hermano, adelante. Sorry, es que estaba leyendo el contexto de Romanos 10, perdón. ¿Quiere que conteste yo, hermano? Romanos 6:14. Hermano James. Hermano Eduardo está ahí. A ver, hermano Luigi, diga. Cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice, tal como dicen Romanos, ¿no? Pues el pecado no tendrá autoridad sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, la cual el Señor clavó en la cruz, sino bajo misericordia. A eso se refiere. Estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios como hijos de Él. Eso es lo que significa. Ok, usted ya explicó lo de Romanos Gracias, 14. hermanos. Gracias. Bueno, lo que yo creo, personalmente, siempre he creído que la ley cuando dice que la ley dice el versículo, permítame, lo quiero leer. La pregunta, ¿por qué ya no está? Ok, ¿qué quiere decir el fin de la ley es Mashiach? Se apagó su micrófono otra vez, hermano Eduardo. ¿Me escuchan? Ahora sí, hermano, ya no Ok, apague el micrófono. dice, porque el fin de la ley es Mashiach para justificar todo aquel que en él cree. Hace ratito hablábamos referente a que ya no hay una ofrenda que te permita quitar esa muerte. Entonces, cuando Mashiach viene, él te redime de esa muerte, de ese pecado de muerte que tenemos. Es por eso que la ley, a través de Mashiach, la ley de muerte, ya no somos ¿cómo? Es que no sé cómo lo podría explicar. Dice que a través de Mashiach, esa ley de la muerte que teníamos nosotros impresa, ya no la tenemos. Por eso dice, el fin de la ley es Mashiach, el fin de la ley de la muerte, de la ley del pecado, no de la ley de Abba. No sé si me di a entender. Ok, se te entendió de la manera esta, que el fin de la ley es el Mashiach, o sea, el Mesías. Pero de la ley del pecado, no de la ley de Abba. Por eso, no. O sea, que cuando Yeshua muere, ahí termina la ley termina cuando tú mueres o cuando el cielo y la tierra pasen. No, esa es la ley de Abba. Cuando el cielo y la tierra pasen, esa es la ley de Abba, terminaría. Pero la ley del pecado terminaría con Mashiach, porque fue nuestra ofrenda. Ok, ok, está bien. Entonces, el fin de la ley es Cristo, no habla de una de un fin, hermano, como un término, como que algo que terminó, sino que cuando dice el fin de la ley es Cristo, está diciendo
la finalidad o el propósito de la ley es Cristo. O sea, el propósito de que la ley apunta hacia el Mesías. Sí, la Torah es nuestro ayo de la Amén, palabra. amén. Entonces, Bueno, eso es lo que yo dije, pero parece que no me lo toman en consideración. no, sé. sí, sí, es correcto lo que dijo usted, hermana Lorena. Hermano, Perdón, pastor, Exactamente. que Solamente me quiera estábamos, yo tomar el crédito. no, solamente estábamos parafraseando lo que usted dijo. hermanos, en ese pasaje está hablando del pecado de la muerte según Romanos 3:23. Amén. El fin dice, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley del pecado, porque Él es el que vino a vencer a la muerte. Exactamente, hermano. Resucitó. Y esa fue la primicia para los que hemos de resucitar. Si morimos, Exacto, o sea, cuando hablamos de ese término, del fin de la ley es Cristo, se está refiriendo a la ley que teníamos implantada en la ley de muerte. Es por eso que nuestro Mashiach fue nuestra ofrenda, porque como les decía hace rato, no hay ninguna ofrenda que se levantaba en el templo que nos redimiera de la muerte. es que nosotros Amén, todos Yo, hermano. estamos sujetos a la pastor, muerte. ¿puedo decir algo muy importante? Sí, sí, dígalo, hermano. Si es importante, Mire, con más la razón, dígalo. finalidad de la ley es nuestro ayo en Cristo, ¿no? La finalidad es Cristo. Sí. El propósito. Una vez encontrado Cristo, ¿ok? Hace dos cosas. Una, quita todos los pecados que Él clavó con su vida en la cruz, derramando su sangre para obtener perdón por esos pecados. Pero no significa que la ley de Dios haya sido eliminada. Al contrario, trae una promesa por creer en esa muerte, por creer en esa expiación y el haber clavado todas las actas que nos acusaba ante él de muerte clavadas en la cruz. ¿Por qué era necesario esto? Ezequiel 36, del 26 al 28. El Señor nos habla aquí diciéndonos, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿No es lo que recibimos cuando nos arrepentimos y creemos? Eso es lo que recibimos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Amén. Esa es la finalidad. Amén. Amén. Entonces, cuando decimos, hermano Luigi, que tenemos el Espíritu de Dios, debemos de guardar sus mandamientos, porque eso es lo que te va a hacer el Espíritu de Dios. Permiso, pastor. Sí. Solo una acotación. Totalmente de acuerdo y gracias por la explicación creo que fue el hermano Eduardo que explicó sobre el fin. Estoy leyendo Romanos 8:2 y dice, ¿no? Que el fin o sea, la ley del pecado, ¿no? Bueno, sabemos que hay varias leyes, entonces solamente Yeshua se entregó por nosotros por esa ley, para que las demás leyes estuvieran vigentes, ¿no? Eh, Así lo entiendo yo, y bueno, le agradezco la explicación, porque aparte de yo entender de que de lo que dice Luis, que la finalidad es Yeshua, y lo que yo entendía también, ahora he enriquecido más mi conocimiento, porque no lo entendía como lo acaba de explicar el hermano Eduardo, a quien bendigo en el nombre de Yeshua y a todos. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana. Amén, hermana Lorena. Y otra cosita que quería añadir acá es que las leyes, hay ley de pecado. A ver, déjeme ver aquí, porque lo tengo aquí y déjeme ver dónde estamos. Déjeme ver aquí. ¿De No me las que equivoco. habla este Pablo, hermano? Permíteme tantito, déjame ver, aquí estamos. ¿Cuál es la ley? A ver, aquí.
Las leyes, hermanos, de las que habla Pablo. A ver, aquí están ya. Mira, la ley de Yud Hei Vav Hei, la ley del pecado y de la muerte, la ley de la fe o de la emuná, la ley del espíritu de vida y la ley de la justicia. Tenemos estas 7 leyes que habla Pablo, pero también tenemos leyes aparte de estas leyes, tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Han oído ustedes de la ley de la gravedad? Sí. ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? Todo Avientas lo que algo sube, para arriba, todo lo que sube tiene que bajar. avientas algo para arriba y cae para abajo, ¿sí? Pero hay una ley adherente, Sí, hermano. permítame un momentitito, hermanita Marta, permítame. Entonces, hay gente que viola esta ley de la gravedad, hermanos. Se llama hechicería, ¿ok? Los magos, los que hacen magia, esas personas ya hicieron pacto con el enemigo, hermano, porque avientan algo para arriba y lo hacen que se quede arriba. Están violando la ley de la gravedad. Eso es pecado. Cualquier ley que tú violes, cualquier ley, no importa cuál ley sea, es pecado. Quedas bajo pecado cuando violas una ley, sea cual sea. Esa es mi opinión personal, mis hermanos. Yo creo que la hermana Marta va a decir algo muy interesante porque siempre que habla lo dice. Amén, hermana Marta, diga. Ay, pastor, no, es que usted está diciendo el pecado, la traducción es transgresión a la Torá. O sea, si hay una instrucción y tú la transgredes, eso es pecado. Pero no entendí allí cuando usted pone la ley del pecado y aparte dice la ley del pecado y de la muerte. Para mí son la misma porque o sea, la transgresión del pecado, la transgresión de la ley es pecado y el pecado te lleva a la muerte. Amén, Entonces, amén. Es que hay cosas que el apóstol Pablo está mencionando y las menciona en separado. Pero creo que ella habla, diferentes- cuando habla de esa diferentes- ley, hermana, creo que cuando habla de esa ley está hablando de la muerte y resurrección. Perdón. Cuando Pablo habla de las leyes, está hablando de diferentes leyes en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Entonces tenemos que ver el tiempo y el lugar de la palabra para entenderla, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con la hermana Marta cuando dice que cualquier ley cualquier ley, o sea, si te dan una orden y tú la quebrantas es pecado, ¿sí? Y Pecado da luz. hermano Rojas, diga. Hermano Jaime, la hermana Carolina le hizo una pregunta en los comentarios. Sí, la hermana Carolina, déjeme ver. Vamos a darle lugar a la hermana Carolina. Puede hablar, hermana Carolina. No tiene que prender su cámara, puede hablar y preguntar. Prenda su micrófono nada más y díganos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Sí, todavía estoy aquí en mi trabajo, por eso no estoy como con toda la cámara. Solo quería preguntar, porque están hablando de lo que es la ley y esas cosas son como un poco nuevas para mí, aunque sí he aprendido un poco. Pero les mandé como un versículo que está allí. Y no sé si alguien puede explicarme un poco más de eso, porque cuando habla de la ley, yo siempre he tenido el conocimiento de que toda la ley al final es como lo que dice en este versículo, se fundan en dos. Y como dice ahí, dice Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, es por eso está como allí que lo puse como un colorcito, se funda toda la ley y los profetas. Por eso quería ver si alguien me explicaba un poquito más a fondo, y ya que estamos hablando de muchas cosas como de la ley, como muchos mandamientos, pero aquí en este versículo dice como que toda, y para mí toda es como todo lo que usted ha estado explicando, se fundan en dos mandamientos. Sí, mire hermana, si me puede ver,
a Moisés le dieron 2 tablas. Estoy usando esto como tablas. Yo ahí las tengo, pero no las encuentro. 2 tablas con los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces, cuando le preguntan a Jesús, le dicen, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Entonces Jesús les dice, mira, el más grande mandamiento en la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Ese mandamiento cubre los primeros 4 mandamientos, hermano, de una tabla. Si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre en vano. Si tú amas a Dios, no vas a hacerte imágenes. Si tú amas a Dios, vas a guardar el Shabbat, el sábado. Si tú amas a Dios, vas a vas a obedecerlo a Él, solamente a Él, no a las imágenes ni a los ídolos. Eso cubre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Con que hagas ese mandamiento ya estás cumpliendo con este. Y cuando dice amarás y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, de estas 2 tablas dependen estos 2 mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio. Si tú amas a tu prójimo, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar, no vas a matar, no vas a codiciar, vas a cumplir con los otros 6 mandamientos, porque son 6 mandamientos para el prójimo y 4 mandamientos para Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, espero que esta explicación le haya servido, hermana. Y pues, no sé si alguien más tenga una explicación más, Sí, y de esa manera también está amando a Dios, porque el amar al prójimo es amar a Dios también. Bueno, el efecto de resumir, hermano, de la misma forma, han interlazado los 2. La Amén. palabra dice así: si tú dices amar a Dios y odias a tu prójimo, dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo has visto y a tu prójimo que lo ves todos los días no lo amas? ¿Me entiendes? Esa es una gran mentira. La palabra resumir en estos 2 mandamientos, los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20, no significa, hermanos, de que ya los demás mandamientos, hermanos, no tengamos nosotros que tener conocimiento de ellos, sino al contrario. No, Josué lo dijo para que el que entendiera que estos 2 mandamientos, que eran los principales, amarás a Yahweh, fue lo que... Entonces, y el segundo, amarás a tu prójimo, le estaba diciendo, si tú haces estas 2 cosas, estarás cumpliendo con los 10 mandamientos. Amén. Así mismo. ¿Alguien más quiere añadir algo a estos 2 mandamientos, hermano, para contestar la pregunta de nuestra hermana Carolina? Bueno, cuando el rico, ¿se acuerda cuando el rico viene donde Jesús y le dice, maestro, maestro bueno? Y entonces le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno es el Padre que está en los cielos. Le dice, maestro, ¿me puede decir cómo puedo obtener la salvación? Y él le dice, guarda los 10 mandamientos. Le dice, todos los he guardado, dice él, y los he guardado siempre. Entonces él agarra y le dice, bueno, pues te falta uno más. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y vas a tener muchos tesoros más en el cielo. Amén. Se entristeció y se fue y se fue pálido. Dijo, no. Sí, amén. Hermano Joe, ¿quiere decir algo, hermano Joe? Gálatas dice que todos los mandamientos se cumplen en esto, amar al prójimo como a ti mismo. Amén. En esto se cumple toda la ley, en que ames a Elohim y a tu prójimo. Amén. Amén, amén. Hermanos, pues espero que esta enseñanza le haya servido de algo a cada uno de ustedes. Espero que haya sido del completo agrado de Elohim, de Dios, y de beneficio para cada uno de los oyentes. Hermano Isauro, ¿qué nos puede decir de los mandamientos?
o comente algo, hermano Isauro. Lo veo muy callado. Prende su micrófono. No, porque es muy importante esta enseñanza, porque cada vez más estoy aprendiendo más, cada vez más. Por eso es muy importante poner atención sobre la ley. Como dice la Biblia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no vino a quebrantar la ley, sino vino a cumplirla. Lo único que Él vino a anular es el decreto que estaba en contra de nosotros. Vino a anular el decreto, vino a Amén. anular el pena de muerte que estaba en contra de nosotros. Eso es lo que Él vino a anular. Shalom. Amén, hermano, amén. Él vino a quitar el tiquete, pero no vino a quitar la ley. Amén. Es como Hermano. si la hermana, por ejemplo, si yo me paso una luz roja y de repente viene la hermana Carolina y viene y dice, yo voy a pagar la infracción del hermano, y ella paga la infracción. Hermano Jaime. A mí me perdonan la infracción, Hermano y eso no quiere decir que la hermana Carolina ya pagó y ya van a quitar todos los semáforos rojos. No, los semáforos siguen ahí. Ella nomás pagó por la infracción que yo cometí. Es lo que hizo Yeshua, lo que hizo Jesús. Él vino y pagó por lo que hicimos, pero no quitó la ley, hermano. La ley sigue ahí. Amén, hermano. Hermano Jaime. Diga. Hermano, esta enseñanza estuvo maravillosa, pero hermano, como que hubo, discúlpeme la palabra, pero como que hubo un poquito de tergiversación, porque no especificamos cada una de las leyes existentes acerca de lo que habla Romanos en el apóstol Shaul o el apóstol Pablo. Entonces, hermano, bueno, no sé si pueda usted sacar un resumen de todo, especificando qué tipos de leyes. Amén. Y hermano. Amén, hermano. Eso lo vamos a hacer porque tenemos que especificar cada ley, a qué se refiere cada ley, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, hermano, para que haya mayor entendimiento. Amén. Y pues le damos muchas gracias a nuestro hermano Joe que estuvo con nosotros, a nuestra hermana Carolina. Esperamos que no sea la última vez, hermanos, que se sigan conectando. Ahorita voy a poner aquí en la pantalla los horarios y todo, ¿verdad? Para que se conecten. Aquí están. Todos los sábados tenemos la porción semanal que se llama Parachá. Esto, Parachá quiere decir porción semanal. Y damos una porción de la palabra y la estudiamos. No es como estos estudios de los martes y los jueves. Los martes y los jueves tenemos estudios diferentes de esta índole, estudiando, escudriñando otras cosas entre todos, pero lo que tenemos los sábados es una enseñanza sólida de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco. Pero acá en los martes tenemos esta reunión a las 6 de la tarde, horario de Texas. Nueva York se conecta a las 7 de la tarde, igualmente los jueves. Entonces, hermanos, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que se conecten y que nos ayuden, hermanos, con sus comentarios y sus explicaciones. Son de grande bendición, hermano. Cada uno de ustedes que participan nos ayudan a entender más ampliamente la palabra. Nosotros no somos, no somos la última Coca-Cola en el desierto. No lo sabemos todo. Estamos aprendiendo unos de los otros. Así es que óigalo todo y retenga lo bueno. Y todo lo que le dé calorcito a su espíritu, hermano, agárrelo y abrácelo. Y todo lo que no le cuadre en su mente, deséchelo. Amén. En el nombre de Yeshua le pido ese favorzote. Y pues, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Israel que nos despida en oración y pues que nos recuerde los anuncios. Anuncia, hermano, que hay que Amén, hacer. amén. Oración por la mañana.
y tenemos el Parashat los sábados. Abba, Padre eterno Elohim, estamos delante de tu presencia, primero dándote gracias por este tiempo que tú has derramado, mi Señor, la mano del cielo a cada uno de nosotros para acercarnos más y más a ti en el entendimiento de la Torah. Ahora que nos estamos apartando de este tiempo, pero nunca de tu presencia, que tú sigas enseñando, formando, dirigiéndonos, mi Señor, a la verdadera Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén. Shalom, hermanos. Mañana a las 6 de la